Además, ahí nos encontramos con otro síndrome que atacó también a la parte social, que es el síndrome de la burocracia, ¿no? La forma de participación o la participación ya debía pasar por modelos burocráticos, ¿no? Que de alguna forma la cuadriculaban y la restringían. Entonces esto fue totalmente desbordado, y por eso la Constitución plantea una nueva forma de participación y control social más abierta, más dinámica, pero no obstante está planteado de esa forma. Creemos que es importante que existan algunas cortapisas también en este proceso de participación, porque si no sería un libre albedrío que podría ocasionar más bien un desorden, ¿no? Adicionalmente a esto hay peligros latentes que acompañan este proceso, ¿no? Y uno de los peligros latentes es cómo enfocar la relación entre el Estado y el corporativismo, ¿no? Tenemos organizaciones sociales que no dejan, pese a su carácter legítimo, no dejan de tener algunos matices y síntomas de corporativización, ¿no? Entonces el Estado en algún momento corre el riesgo de corporativizarse y trabajar solamente con algunos de los mecanismos u organizaciones sociales. Es un riesgo que definitivamente tenemos que superarlo hacia el futuro. Es un riesgo, no ha sucedido aún, pero es un riesgo que hay que superar a futuro, ¿no? Porque si no te encontrarías con un Estado que tiene unos cuantos interlocutores poderosos en las organizaciones sociales, y que además estos interlocutores hacia adentro de sus organizaciones establecen unos pequeños reinados, pequeños imperios que definitivamente no le harían nada bien al proceso de cambio, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente ha pasado en términos muy generales. Y esto en relación con las autonomías tiene mucho que ver, ¿no? Porque las entidades territoriales autónomas ahora asumen fundamentalmente la potestad legislativa, que vale decir que pueden emitir leyes en su territorio sobre las competencias que le asigna la Constitución o sobre otras competencias que pueden ser asignadas bajo un principio de gradualidad, desde el que tiene la primacía de la competencia, que es el Estado central, ¿no? Entonces no solamente las competencias exclusivas establecidas en la Constitución podrán ser ejercidas a futuro, sino otras que puedan ser transferidas. Esto es muy importante porque los mecanismos legislativos se trasladan abajo, ¿no? Entonces, tienes un mecanismo legislativo en un nivel departamental, tienes otro en un nivel municipal. Pero eso no es lo más interesante de este proceso. Lo más interesante es el proceso en las autonomías indígenas, donde existe un mecanismo legislativo por formas propias o usos y costumbres. Y las formas de participación ahí definitivamente son establecidas por usos tradicionales. Sus usos tradicionales, ¿no? Algunos, y aquí vale hacer siempre un matiz, ¿no? Algunos podrán ser muy buenos procedimientos, normas propias y usos y costumbres. Y habrá que hacer matiz que tal vez haya alguno que no. Claro. ¿No? Puede ser que haya un procedimiento propio, un uso y costumbre que no pueda ser entendido desde una visión occidentalista de la democracia, ¿no? Pero por ejemplo el riesgo que haya una forma de gobierno, o no sé, una práctica de gobierno originaria que no sea conforme a la Constitución. Eso no puede ser. No, eso no puede ser, ¿no? La Constitución además define cuáles son las competencias que tienen las autonomías indígenas, y solamente pueden ejercitar su autonomía sobre esas competencias, nada más. Pero ahí vemos mecanismos de participación que definitivamente son diferentes que en los municipios tradicionales, son diferentes
que en los propios departamentos, y habrá que conversar un poco también sobre el proceso participativo en los propios departamentos, que ha tenido en algún momento también una construcción un poco, le podría decir, una construcción efímera, artificial, ¿no? Se han creado mecanismos de participación en el nivel descentralizado de los departamentos, mediante la ley de descentralización y mediante la ley del diálogo, que crea el mecanismo de control social, el mecanismo departamental de control social. Este mecanismo, por ejemplo, ha servido solamente para que en algún momento se puedan conducir unos procesos muy funcionales de diálogo, ¿no? Un diálogo que era en ese momento funcional al esquema. Ha habido un proceso de diálogo el 2000, ha habido un proceso de diálogo el 2000, a finales del 2002, 2003, y ha habido otro proceso de diálogo el 2005, que es algo que se llamó el proceso de diálogo nacional, que era fundamentalmente ejercido o ejercitado por los mecanismos de control social a nivel departamental, que eran en realidad unos comités que estaban conformados por todas las organizaciones sociales. Y ahí te encontrabas con que el mecanismo de cooptación, de copamiento de organizaciones funcionaba muy bien. Entonces, en determinado departamento, 20 organizaciones sociales las que participaban, pero había una lógica de articularlas, ¿no? Esto después se traducía en un mecanismo nacional de control social, pero que a efectos de realidad nunca ha tenido esa función, sino la función más bien ha sido crear una especie de mecanismo artificial que pudiera conducir el diálogo. Y el diálogo 2005 ha sido clave, ha sido importantísimo, porque yo me animo a decir que la mitad o un poco más de las demandas que se planteaban ya en ese diálogo apuntaban a un proceso constituyente. Entonces el proceso de diálogo ya se rebalsó la funcionalidad para lo que estaba hecho, ¿no? Estaba hecho para que el formato de gobierno en ese momento se entendiera, ¿no? Dialoguemos y acordemos. Pero el último diálogo lo que ya estableció es dialogamos, pero yo ya no te puedo solucionar eso como Estado, porque las demandas iban mucho más allá y incluían, por supuesto, la demanda de autonomía. Además, me parece esa era una temporada de transición, ¿no es cierto? Así en es. 2005, porque ya había caído el presidente precedente, se iba a elecciones, entonces también había... Así es. Entonces, no estaba claro que se iba a lanzar un proceso constituyente en ese momento. Sí estaba claro que había un proceso de crisis política. Los partidos políticos tradicionales habían hecho crisis, pero en ese momento no se sabía si esta crisis iba a desembocar en un proceso constituyente. Y finalmente desembocó en la elección del presidente Morales, y a partir de ello ya el proceso constituyente. Entonces sirvió para encaminar el proceso, ¿no? Y por eso de ahí debe venir el gran éxito del presidente, ¿no? Porque se ha constituido un canal, un canalizador de muchas de esas aspiraciones que estaban recluidas. Pero, por ejemplo, ese proceso de diálogo, ¿cómo se llevaba adelante? ¿A través de asambleas? ¿A través de sí. asambleas territoriales? El último proceso de diálogo que hubo fue un proceso de diálogo, como te digo, muy instrumental, muy burocrático, muy... ha tenido bastante participación. Han participado más de 15.000 personas en ese proceso de diálogo, porque se hacía primero en cada uno de los municipios. Entonces se determinaban 3 temáticas, que no las recuerdo muy bien, pero una era la temática productiva, otra era la temática normativa y otra era la temática social, de la prestación de servicios, ¿no?
y en cada una de las temáticas se establecían fortalezas, debilidades y algunas estrategias que debería seguir cada municipio para eso. Eso se sumaba en una mesa departamental y de ahí a una nacional, ¿no? Pero finalmente el proceso de diálogo ha servido para incubar el proceso constituyente, pero era un mecanismo francamente artificial, ¿no? Finalmente no se resolvían las cuestiones sensibles y serias de la población, ¿no? ¿La ley de diálogo de qué año será? Es del 99.